El tema que nos convoca es enfermedades de importancia actual y emergentes en soja, estrategias de manejo y control sustentable. Para eso se ha convocado a través de la Asociación ProSoja a la ingeniera agrónoma doctora en Ciencias Biológicas, Rosana Pioli. Ella es profesora asociada en la Cátedra de Fitopatología y responsable del área de Biodiversidad Vegetal y Microbiana en la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. Y también contamos con la participación de Lisandro Leinsey. Él es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en genética vegetal, actualmente es investigador en el INTA Marco Juárez y se ha especializado en estudios de resistencia genética a fitopatógenos en soja, con foco en muerte súbita como enfermedad. Así que bueno, quedamos en compañía de los disertantes. Adelante. ¿Preferís este? No, está bien. Bueno, buenos días. Yo soy Lisandro Lenzi, trabajo en el INTA de Marco Juárez. Les voy a comentar muy brevemente algunos aspectos del síndrome de la muerte súbita y el trabajo que venimos haciendo. Bueno, esta enfermedad se describió por primera vez en Estados Unidos en el año 1971. Y de ese momento hasta ahora ya apareció en Canadá y en todos los países productores de soja de Sudamérica. Nuestro país se la reportó la primera vez en el año 91-92 en la zona de Pergamino, en el año siguiente en Santa Fe y en el noroeste, y de ese momento hasta ahora ha ido apareciendo en todas las provincias productoras de soja. Esta enfermedad en general aparece en un gran número de lotes, pero con baja incidencia generalmente. Pero la prevalencia es muy alta. O sea, uno entra en un lote y probablemente va a encontrar alguna planta con muerte súbita. Las incidencias en general son bajas, pero hay lotes puntuales que llegan a tener incidencias del 30% y se citó el año pasado en Entre Ríos uno con 70% de incidencia. El agente causal se conocía como Fusarium solani forma especial glicines hasta el año 1997, hasta que se realizaron estudios detallados de aislamientos de Norteamérica y de Sudamérica. Eso permitió determinar que esa denominación comprendía en realidad 4 especies diferentes. En un principio fue Fusarium tucumani propuesta para Sudamérica y Fusarium virguliforme en Estados Unidos. En Estados Unidos todos los aislamientos encontrados corresponden a Fusarium virguliforme, mientras en nuestro país se han encontrado las 4 especies, predominando Fusarium tucumani. A medida que seguimos haciendo relevamientos, van apareciendo un poco más de las otras especies. Bueno, esta enfermedad es un hongo del suelo e infecta la raíz de la planta en los estadios tempranos de crecimiento, en estadio de plántula, e infecta únicamente la raíz. Puede causar podredumbre, pero después, al entrar en los sistemas vasculares de la planta, genera toxinas que son traslocados a la parte aérea, generando clorosis, necrosis internerval y defoliación prematura de la planta. El hongo permanece siempre en la raíz. El síntoma aéreo es únicamente por el efecto de las toxinas. Estos son los síntomas de la muerte súbita. Se puede ver la clorosis y necrosis internerval. Síntoma típico. Ese es el síntoma bien típico de la muerte súbita, la hoja totalmente marrón con las nervaduras verdes. En las raíces, además de podredumbre, se pueden observar una mancha rojiza en el cuello de la planta, una decoloración de los tejidos internos de la raíz, y con condiciones de humedad es frecuente observar unas puntuaciones azules que corresponden a masas de espora del hongo. En el tema de pérdidas de rendimiento hemos hecho algunos estudios en la zona de Marco Juárez, otros en Pergamino, y determinamos que las plantas enfermas en promedio respecto a las plantas sanas tienen una pérdida de rendimiento que va del 43 al 67%. Eso comparando planta contra planta. Llevando eso con el dato ese y el dato de incidencia de algunos lotes, pudimos estimar pérdidas de rendimiento en esa zona que van del 3 al 23% a nivel de lote. Bueno, para que se dé esta enfermedad, lo principal es que esté el hongo. Tiene que estar el hongo y en una cantidad adecuada como para poder producir la enfermedad. Si no está el hongo, no hay enfermedad. Otros factores asociados que predisponen a la enfermedad es la siembra en suelos frescos y húmedos y años con lluvias abundantes, sobre todo alrededor de la floración del cultivo. El riego también es un efecto que favorece y la presencia del nematodo del quiste está frecuentemente asociado con una mayor severidad de la enfermedad. El manejo de esta enfermedad, bueno, no se puede hacer con fungicidas porque es un hongo que está en raíz. O sea, los fungicidas foliares no tienen ningún tipo de efecto.
Si uno ve el lote que enfermo con muerte súbita, en ese año no hay nada que pueda hacer. Hay que pensar en un manejo para el año siguiente. Por eso es fundamental llevar un registro de los lotes y la problemática que tienen. Identificar la enfermedad fehacientemente, tomar medidas para el año que viene. Lo que se recomienda en el caso que hubiera, controlar el neumato del quiste. Prácticas que puedan mejorar el drenaje o disminuir la compactación si hubiera, para evitar acumulaciones de agua que favorecen el desarrollo de la enfermedad. El atraso de la fecha de siembra es otra alternativa que puede disminuir la enfermedad. Pero la base del manejo es el uso de cultivares con resistencia genética. Bueno, la resistencia a esta enfermedad es parcial y multigénica. Esto significa que no hay cultivares de sojas inmunes. Todos se enferman, pero algunos se enferman más que otros. Y en este tipo de resistencia suele haber interacción genotipo-ambiente, es decir, un cultivar en un ambiente puede andar bien y en otro puede ser muy susceptible. Nosotros venimos trabajando en la evaluación fenotípica de genotipos de soja hace varios años ya en Marcos Juárez, con el objetivo de, por un lado, identificar genotipos de un comportamiento que podamos incluir como fuente de resistencia en el programa de mejoramiento, y también para detectar aquellos cultivares que tienen buen comportamiento que puedan servir para ser recomendados a sembrar en lotes con problemas de muerte súbita. La evaluación de genotipo de esta enfermedad se complica porque el hongo se presenta en manchones, la enfermedad siempre se presenta en manchones, es raro ver un lote bien uniforme con muerte súbita, y por la interacción genotipo-ambiente. Debido a esto, bueno, para las evaluaciones tenemos en cuenta en el diseño experimental y en los análisis estadísticos la característica de la enfermedad se presenta en manchones y usamos modelos que pueden corregir un poco eso. Y hacemos la comparación de los materiales utilizando datos de varios años, para incluir varios ambientes. Evaluamos la incidencia y la severidad de la enfermedad en R6, de los síntomas foliares, y con eso calculamos un índice de enfermedad, que lo que representa el porcentaje de área foliar de una parcela afectada con síntomas de muerte súbita, que es la variable que usamos para comparar los cultivares. En estas evaluaciones, bueno, determinamos todos los cultivares presentaron síntomas, pero en todos los grupos de madurez hubo cultivares que se diferenciaron entre sí según el índice de enfermedad. En este gráfico se muestra el índice de enfermedad de todos los cultivares del grupo 3 al 8, agrupado por grupo de madurez. Y podemos observar en cada grupo diferenciar mínimamente 3 grupos. Lo que está en rojo son todos los cultivares que, según el análisis estadístico, no se han diferenciado del cultivar más afectado. En verde, los que no se diferenciaron del menos afectado. Y en amarillo, un grupo con comportamiento intermedio. Están entre esos dos. La recomendación en un lote con muerte súbita sería sembrar los cultivares del grupo verde. Bueno, en estos trabajos, si bien identificamos genotipos con buen comportamiento, en distintas campañas, hay que tener presente que este comportamiento puede cambiar en otros lotes, en otras zonas, por condiciones ambientales diferentes o por diferencia en las características patogénicas entre las distintas especies causantes del hongo, que es algo que estamos estudiando, si hay interacción entre las especies o no, o entre distintas cepas de la misma especie causante del síndrome de la muerte súbita. Para finalizar, comentarles que, por iniciativa de Mercedes Candiani, hemos formado un grupo de trabajo que participa el CEREMIC, el IPAVE, distintas experimentales del INTA, la UBA y algunos laboratorios privados. Estamos realizando una serie de trabajos en forma conjunta. Todo lo que es relevamiento de especies, seguimos con la evaluación de cultivares, estamos evaluando algunos tratamientos de semilla, seguimos estimando evaluación de daños para estimar pérdidas de rendimiento. E iniciamos algunos estudios de parámetros físicos, biológicos y químicos del suelo que puedan estar relacionados con la enfermedad. Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, listo. Bueno, buenos días. Agradezco a Presid y a ProSoja la invitación.
Brevemente voy a hacer una exposición sobre dos enfermedades que son del grupo de Aportephomopsis. Uno es cancrosis, pero por caulívora. La otra es tizón del tallo y vaina, o sea, causado por longícora, básicamente. Y después dos propuestas como para dejar, para promover el debate o las preguntas posteriormente a la presentación. Bueno, de la cancrosis del tallo en soja nosotros ya sabemos que hay resistencia, pero a una de las variedades, que es meridionalis. Por eso nos vamos a centralizar en la que es causada por Diaportes fasciolorum variedad caulívora. Estos son parte de los síntomas que se ven a campo. El síntoma de cancrosis. En distintos cultivares o genotipos cambia la coloración. Esta es diríamos, el fenotipo o lo que nosotros podemos observar a campo. Y esto es lo que la macro o micro morfología que podemos observar en el laboratorio. Eso específicamente para caulívora. La relevancia del problema es que es una enfermedad causada y puede por un hongo que no tiene resistencia y que en evaluaciones de plantas apareadas, como la misma técnica que comentó Lisandro anteriormente, puede ocasionar una diferencia entre las plantas sanas y enfermas del 40% en el peso del grano. Con respecto al germoplasma de soja, entonces nosotros sabemos que para esta enfermedad causada por caulívora no hay genes de resistencia y el hecho que en el genotipo de soja haya genes de resistencia a DPM, pero que no son efectivos para DPC, y no tenemos genes identificados para caulívora, o sea, RDC, ha incrementado el problema o la distribución o la expansión de caulívora dentro del área donde antes estaba meridionalis en la década de los 90. Entonces, es como que el espacio que ha dejado meridionalis por el hecho de que el germoplasma tiene fuente de resistencia, y hay 4 genes, incluso algunos más que se han identificado a través de trabajos de la doctora María Amalia Chiesa, realizados en la facultad, es como que justamente entonces el que ha encontrado un nicho mayor es caulívora. Por eso es muy importante buscar resistencia genética a esta enfermedad causada por esta variedad de Diaportes fasciolorum. Dicho esto, entonces, como objetivo, en el grupo de la facultad, nosotros tenemos que acotar nuestros esfuerzos a información básica y a investigación básica. No tenemos una infraestructura que nos permita hacer relevamientos a campo a grandes distancias o a grandes extensiones. Por lo tanto, lo nuestro tiene que ser para asegurar tener resultados todos los años en base a inoculaciones forzadas o artificiales en invernaderos o en invernaderos en condiciones seminaturales, porque hacen una terminación de las plantas en invernáculos sin cobertura, sino que es una cobertura de malla. Por lo tanto, las condiciones al final del ciclo de las plantas es muy semejante o muy similar o pretende simular las condiciones naturales de campo. Entonces, hicimos el objetivo es búsqueda de fuentes de resistencia e incorporación de genes RDC como una estrategia sustentable y eficaz para reducir el daño. La metodología es, como comentaba recién, o sea, es inoculación y selección, y para la presentación del trabajo de este momento se basan los resultados en la inoculación de 16 genotipos de soja de diferentes fuentes de resistencia, con 4 aislamientos de caulívora extraídos de diferentes, más que hospedantes, diferentes genotipos o cultivares de soja y diferentes, sí, agroecosistemas. Estas son las evaluaciones en invernadero y en base entonces a el valor que se le da en la escala de severidad, nosotros entonces pudimos determinar que existe variabilidad genética tanto en el germoplasma de soja como en el del patógeno. Se identificaron genotipos de comportamiento diferencial, estadísticamente diferentes. Encontramos 6 genotipos que se comportaron como resistentes a los 4 aislamientos de caulívora inoculados, 3 moderadamente resistentes y 7 susceptibles.
A nosotros, para el paso siguiente, que es la incorporación o continuar con este trabajo que fue hecho básicamente en el marco de una maestría de mejoramiento genético, con esta información, después tiene toda una validación molecular, pero con la información en el invernadero, nosotros ya se ha iniciado una tesis doctoral en la cual tiene o pretende, en base a estos genotipos que son extremos, o sea, bien diferenciados los resistentes de los susceptibles, empezar a hacer una secuencia de cruzamientos, inoculaciones a partir del F1 en todas las generaciones segregantes, por lo menos en la 2 y en la 3, hacer selección, identificación de los genes y el tipo de herencia en este caso. La segunda enfermedad que vamos a plantear hoy es entonces también dentro del grupo de Diaporte Phomopsis, pero causal del tizón del tallo y vaina, que es una enfermedad que la tenemos nosotros la conocemos desde que se cultiva soja, como una enfermedad de final de ciclo, combinada a veces con, antragnosis causada por Coledotricum, o el tizón del tallo y la coloración púrpura de la semilla en el caso de Cercospora. Y, sin embargo, si bien se evalúa siempre, se hacen relevamientos, la consideramos una enfermedad importante, no se habían hecho demasiados trabajos para búsqueda de resistencia a los tizones causados por Phomopsis. En un momento pensamos que el organismo causal era básicamente o primordialmente Phomopsis hojae. Sin embargo, hace ya unos 10 o 15 años, cuando empezamos a hacer los aislamientos y a reconocer cuáles son o a diferenciar Phomopsis longicola de Phomopsis hojae, empezamos a ver que el más frecuente en realidad es longicola. Por lo tanto, ameritaba hacer un planteamiento de un trabajo de investigación en búsqueda de, o por lo menos hacer el primer screening para búsqueda de resistencia a longicola. Este trabajo se hizo primero en el marco de una tesina del alumno Facundo Hernández, que ya ahora es licenciado en genética, justamente que hizo el screening en base a 6 cultivares, de los cuales algunos son portadores de genes de resistencia identificados para longicola y otros comerciales. Frente a la inoculación de 10 aislamientos, 8 son causales del tizón del tallo, de los 8 son 7 predominantes como longicola y 1 que es Phomopsis hojae. Y pusimos como testigos experimentales, porque nosotros conocemos cuál es su expresión dentro de las condiciones del invernadero, a 2 aislamientos que causan cancrosis del tallo. Uno que es causado por Meridionalis, el C109 que lo tenemos registrado, y un aislamiento que es de Esperanza, que es de Caulívora. Tanto Caulívora como Meridionalis los usamos simplemente como controles experimentales. Estos son los síntomas y signos incluso que son productos de las inoculaciones realizadas en el invernadero. Empieza el síntoma como esa necrosis amarronada y después empiezan a aparecer primero los signos en forma un poco más incipiente y después quedan las plantitas o los entrenudos sobre los cuales medimos la severidad de esa manera. Como macro y micromorfología para diferenciarlos, los longícolas se caracterizan por su área estromática, en vez de las placas. Estos son las estructuras picnidiales agrupadas y estos son siempre, o en su mayoría, alfa-conidios. Por lo menos hasta ahora siempre hemos visto ese tipo de conidios. ¿Cuáles fueron los resultados? En este caso, para longícola y para tizón, este es el ensayo en el invernadero, uno de ellos porque se hicieron en 2 años consecutivos, y la forma de inoculación ya no fue por una incisión leve de la epidermis en la zona por debajo del nudo cotiledonar, sino que fue inyectándolos en el axila foliar. Esta es la evaluación de los 10 aislamientos, de los cuales estos 8 corresponden, o sea, hasta el 8 corresponden a tizón. Estos son los controles que causan cancrosis. Hasta el 7 son longícola y el 8 es hojae, que como verán también es el menos virulento. Para evaluar la virulencia o avirulencia de los aislamientos es interesante fijarnos acá que nosotros marcamos el umbral de 25% de enfermedad.
o sea que hasta 25% los cultivares se consideran resistentes y por lo tanto los hongos se considerarían avirulentos o en interacciones incompatibles. ¿Cuáles son entonces resultaron los más cercanos al límite y que ya pasarían a ser virulentos? Hay que considerar esto que es promedio de 2 años y sobre todo los genotipos, o sea que este es un promedio del comportamiento de los 10 hongos. Tenemos el 3 y el 6, que correspondieron a 2 longícolas, que fueron los más virulentos en todos los genotipos y durante los 2 años, y los que tuvieron menor efecto ambiental. Fíjense que esto es interesante. El más virulento de todos, porque causó enfermedad como promedio en los 2 años y en todos los cultivares, sigue siendo uno de los hongos causales de cancrosis del tallo y es de aporte Phaseolorum meridionalis. O sea que menos mal que hay fuentes de resistencia, porque de todas maneras es bueno comentar también que los genotipos que nosotros usamos, que ahora vamos a describir, tienen genes de resistencia a tizón del tallo, pero no implica que tengan resistencia a cancrosis, y esto lo está manifestando. De todas maneras, es interesante también decir, ahora un comentario complementario una vez que ya analicemos los genotipos. Entonces, este es el resultado de los 10 aislamientos que se utilizaron. A partir de acá se utilizarán los más virulentos en trabajos posteriores. Bueno. Vamos entonces a ver ahora el comportamiento de los genotipos. Fueron 6. Los primeros 4 tienen genes de resistencia. De los que tienen genes de resistencia para tizón del tallo, causados por Phomopsis longicola, los 2 primeros están, o sea, los 3 primeros están en una condición de causar enfermedades moderadamente resistentes, o sea, que son moderadamente virulentos en el caso del patógeno. Y es interesante decir que el tercero tiene un solo gen de resistencia, ese genotipo, mientras que los 2 primeros tienen 2 genes de resistencia combinados. Por lo tanto, en este caso, esos 3 genotipos, diríamos como que es tan efectivo haber portado un solo gen como haber combinado 2, para este caso y para estos 10 aislamientos que fueron evaluados. El cuarto genotipo también es portador de un gen de resistencia y sin embargo es un genotipo de soja que se ha comportado dentro de la categoría de moderadamente resistente. Esto lo que queremos comentar o reflejar es que por más que porten genes de resistencia, no todos se comportan de la misma forma o son efectivos frente a un set de aislamientos a los cuales se tienen que enfrentar en distintas regiones geográficas, como es el origen de estos aislamientos de Phomopsis longicola. Este era el testigo susceptible, que lo sigue siendo moderadamente, es un MRMS, y la sorpresa de los genotipos fue que en general es una base genética o fuente de resistencia que se chequea en varias enfermedades, que no se conocía su respuesta a longicola, y sin embargo, al enfrentarlo con estos 10 aislamientos, dio una muy buena respuesta y por lo tanto este material, juntamente con los portadores de genes de resistencia, mejor ubicados, los que van a continuarse en un trabajo posterior. Entonces, ya como para terminar, la reacción de genotipos portadores de genes de resistencia, Phomopsis longicola y sus combinaciones resultaron interesantes al interactuar con 8 cepas causales de tizón del tallo y 2 cepas referenciales causadas de cancrosis del tallo. Como resultados bien definidos tendríamos un cultivar referente, que sería el que no sabíamos el comportamiento, no sabemos si porta genes de resistencia o por lo menos no los tiene identificados, resultó resistente. 2 genotipos portadores de doble dosis, o sea, 2 genes de resistencia, resultó MR. Un genotipo portador de un solo gen de resistencia también resultó MR, o sea que es relativamente más efectivo. O lo que puede llegar a ocurrir, que este gen en dosis única que resultó MS, como es el que está combinado con los otros 2, cuando está combinado ejerce un efecto epistático y deprime el efecto de los genes individuales.
El otro comentario es que las cepas más virulentas fueron una que está originada en Tucumán y en Ibarlucea de Santa Fe, y que esta información será aplicada entonces en el desarrollo de la tesis doctoral del mismo licenciado Facundo. Eso con respecto al complejo de aporte Phomopsis. Ahora doy dos diapositivas más. Uno de un problema emergente. Nosotros hace muchos años, 20 por lo menos, siempre hemos encontrado Fusarium graminearum asociado a semillas de soja y de muchas otras semillas de otras especies vegetales. Pero en estos últimos 20 años, a partir del 2004, donde nosotros hicimos el primer reporte, pero de una asociación patógena entre Graminearum y la soja, ha pasado mucho tiempo y también ha evolucionado o se ha expandido el problema de Graminearum a distintas regiones, tanto cuando hay humedad como en condiciones de estrés, sobre todo. Y en esta secuencia de cultivos que nosotros hacemos, donde hay cereales y oleaginosos, pero que todos en algún momento pueden ser parasitados por este hongo. O sea que esta es la pregunta. ¿Fusarium graminearum es un riesgo solamente epidemiológico o es un patógeno de amplio espectro para el futuro? Y si pueden verlo, son tantos que yo no lo podía achicar, pero, a ver, voy a tratar de señalarles acá. Se los voy a señalar con el mouse de la máquina. Fíjense la variación de hospedantes que tiene. Tenemos desde maíz, trigo, soja, maíz nuevamente, lenteja, tenemos arveja, tenemos lentejas de nuevo, trigo, haba, soja, acá tenemos frutilla, sorgo y también tenemos un girasol. O sea, esos son todos los hospedantes de los cuales sacamos este set o esta colección de Fusarium graminearum y de diversos ambientes. Eso es potencialmente un problema, si es que no lo tenemos. Y la otra, diríamos, propuesta para analizar es si el manejo de cultivo puede promover la reaparición de esclerotinia. O sea, estos son dos planos recíprocos. El de Graminearum, que viene desde una enfermedad que no es específica de soja y que se ha incrementado y puede colonizar a partir de sus principales hospedantes, que eran los cereales, colonizar otras especies, ya sea asteráceas, como en el caso de girasol, o de leguminosas. Entonces, ese va increciendo. En este caso era un problema resuelto. El problema de esclerotinia lo tuvimos en la década de fines de los 80, cuando por una cuestión de que los cultivares eran de ciclo muy largo, se hacían prácticamente enredaderas por su crecimiento indefinido en el entresurco, era muy sombrío y entonces la jut era prácticamente el único cultivar productivo o interesante para sembrar y teníamos la esclerotinia instalada. Hubo una mejora genética, no de una relación específica de resistencia, pero sí una mejora de tipo estructural que había, diríamos, puesto a la esclerotinia un poco en un sitio de enfermedad secundaria. Por eso la pregunta, si el manejo de cultivo en cuanto a prácticas culturales, distancia en el entresurco, aireación en el entresurco, densidad de plantas, va a revertir esa mejora genética estructural o esa selección de materiales de una cutícula más potente, más resistente, más gruesa, que al aislarse en el entresurco, no entonces estamos revirtiendo una mejora de genética estructural y vamos a volver a tener podredumbre húmeda por esclerotinia en los lotes. Agradezco a Silvia Di Stefano la foto porque realmente es magnífica y entonces por eso la presento. Bueno, muchas gracias. Me gustaría dejar presentado al final el sitio de trabajo y el equipo con el cual compartimos las actividades. Y agradezco también la colaboración de Daniel Plopper, Guillermo Prata y Viviana Ferrari, que son personas referentes de otras instituciones de permanente consulta y de participación también como codirectores o directores en proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un ratito para preguntas, si alguien quiere levantar la mano. Sí, pensando en muerte súbita, ¿qué cultivares, digamos, de grupo corto, de alto potencial, serían más resistentes?
Sí, mira, los datos estos que yo presenté se publican todos los años, ya hace 2 años lo estamos publicando en la página del INTA, va a encontrar listado con toda la comparación de los cultivares. No te puedo recomendar uno en este momento, pero están los datos publicados en la página del INTA Westrau, busca INTA muerte súbita y te lleva al trabajo. Y ahora el mes que viene ya va a estar el dato con los datos de esta campaña. Trabajo. Sí, para este complejo de enfermedades, ¿tienen evaluado el tema de aplicaciones de fosfitos? Sí, ¿qué tal? En muerte súbita hicimos algunos ensayos con aplicaciones de fosfito y los datos son, a veces da algún resultado, alguna tendencia, a veces no. Hemos hecho comparaciones, tratamiento de fosfito con cultivares y el efecto del cultivar es mucho más marcado. Hay una tendencia, pero no son datos consistentes todavía. Seguimos trabajando con distintas dosis y productos. Sí, le quería consultar si han podido determinar el efecto de cultivo antecesor sobre fusario, teniendo en cuenta por ahí la prevalencia sobre gramíneas. ¿Cuál fusario? ¿El de muerte súbita o el otro? También hay datos contradictorios en lo que es rotaciones. Por un lado, tanto el maíz y el trigo son hospedantes alternativos del hongo. Incluso se puede hasta crecer la población con maíz. O sea, generalmente observación a campo después de maíz puede aparecer muerte súbita, a veces más que con soja de antecesor. Sin embargo, también un trabajo nuevo comparando un lote con monocultivo de 20 años contra un lote rotado de 20 años. El lote rotado la incidencia fue mucho menor de la enfermedad. Lo atribuyen un poco a las mejores condiciones del suelo en cuanto a la diversidad microbiana que tiene. Pero se sigue estudiando, eso no está claro, está en proceso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, te hago una consulta. Los 6 genotipos de resistencia a cancro, ¿está publicado en algún lado o dónde? Sí. No está publicado. Estos son resultados de 2 años. Y si bien se comunicó el resultado como, diríamos, como que es de buena perspectiva. Consideramos que se tiene que volver a repetir, si bien tienen diríamos, una respuesta a un amplio espectro de los hongos. De todas maneras, los portadores de genes están sí publicados. Son 4 genes. Se le llaman 1, 2, 3 y 4. El 4 es el más, diríamos, el que a nosotros nos dio, no, perdón, son el 2, que es el cuarto genotipo, perdón, el gen 2 es el que a nosotros nos dio como menos efectivo. Y cuando está combinado con el gen 1 y con el gen 3, es como que deprime el efecto del gen individual. Porque si nosotros volvemos al gráfico, el más efectivo frente a estos 10 aislamientos fue el genotipo que porta el gen 3. Ese fue el que mostró el menor nivel de enfermedad para todos los aislamientos. Cuando se combina con el 1 o con el 2, es como que no modifica su comportamiento. Y en cambio, el 2 es el más susceptible, o sea, el menos efectivo. Esos son líneas y tienen un nombre oriental que los identifica, pero están publicados en los trabajos referidos a Phomopsis longícola. El set tanto para el tizón del tallo como para lo que es caulívora, lo hemos formado en función de respuestas previas. Durante 10 años hicimos inoculaciones de distintas fuentes de germoplasma y los que tenían mejor comportamiento diferencial, o sea, ya sea por resistencia o los más evidentes como susceptibles, fueron los que incorporamos para hacer la evaluación. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, muchas gracias. Damos por terminado el taller.